buenos días. Bienvenidos a este espacio. Si usted ya está por conectarse o va a conectarse enseguida, después en reprise, reciba de nuestra parte un cordial saludo, un abrazo fuerte y caluroso, muy fraterno. Y pues le agradecemos su interés por el estudio de estas Santas Escrituras. Este es un espacio dedicado a esas buenas nuevas del Evangelio de la Paz que están descritas desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que muy bienvenido. El espacio Instituto Teológico del Olivo, Escuela Superior del Olivo, le dan la bienvenida. Y pues si usted ha estado con nosotros y nos ha seguido en las emisiones anteriores, recordará que hemos estado hablando acerca del hermoso matrimonio hebreo. Y esto basado, por supuesto, en la Biblia, Génesis 24. Recordará que la semana pasada leímos algunos versos que nos dieron el contexto de esta realidad. Un abrazo fuerte, Elvira Garrido. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra familia virtual. Y a quienes están conectando, también muchísimas gracias. Y pues muy bien, le decía yo que la semana pasada estuvimos platicando acerca de este hermoso texto en el cual Abraham busca esposa para Isaac. Por supuesto, esto como una sombra para que nosotros entendamos esos mensajes proféticos acerca, por supuesto, del matrimonio del Hijo de Dios, de Jesucristo mismo, Dios mismo, con la iglesia. Y claro, las figuras son hermosas y es menester entenderlas de acuerdo a su contexto histórico, a su contexto cultural, a la lingüística, y todo esto es el estudio metatextual de la Biblia. Así que déjeme decirle que cuando nosotros nos sumergimos en las profundidades de la palabra, desde esta perspectiva, encontramos muchísimas riquezas, perlas hermosas del mensaje del corazón de Dios para el hombre. Así pues, déjeme hacer entonces un breve resumen acerca de lo que estuvimos platicando. Y déjeme contarle que la semana pasada, pues como bien le decía, vimos el texto de Génesis 24, en el cual se nos describe cómo Abraham, figura del Padre, envía a su siervo. Bendiciones Jenny, bendiciones Leonardo Sarabia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues todo esto, claro, como lo hemos platicado, como una tenue sombra, hermosa sombra, acerca del matrimonio del Mesías, donde figura estelarmente Abraham como el padre que envía. Y Vicente, mi querido amigo desde México, un abrazo fuerte para ti, qué alegre verte por aquí. Gracias por estar con nosotros. Y pues bien, como le decía, entonces Abraham figura del Padre, el siervo figura del Espíritu Santo y, por supuesto, la preciosa novia figura de la iglesia, Rebeca. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de algunos términos hebreos y déjeme que yo se lo vuelva a recordar. Así estuvimos platicando que en la antigüedad era el padre el que enviaba a un siervo para buscar novia para su hija. De esto que es tomado precisamente en Génesis 24 y por supuesto, oiga usted, Colosenses 2:6 nos da el contexto, porque estas cosas son sombras de las que han de venir, pero la realidad es Cristo. Así que todas ellas, por supuesto, apuntan a Jesucristo. Y es que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Y usted sabe que el Hijo es Dios mismo. Pues dice claramente Hebreos que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien hizo absolutamente todas las cosas, quien todas las cosas hacen que subsistan por medio del poder de su palabra. Así bien, empezamos la semana pasada platicando acerca de este hermoso texto que nos da esta luz, este camino profético. Y recuérdese usted que hablamos acerca de las promesas del novio, acerca de todo ese juramento que el novio le hace a la novia y que se lo entrega en un texto que para nosotros es la Biblia y que en el hebreo
claro fue la entrega de la ley o de la enseñanza en Sinaí. Pero la promesa de Dios está contenida en este texto. Ahí usted ve cómo el novio le ofrece a la novia elevarla a un nivel superior, porque de esto se trata precisamente el matrimonio. Y si usted me acompaña, por favor, al texto de Ezequiel 34:11 y siguientes, vamos a comenzar el día de hoy justamente con estas hermosas buenas noticias de nuestro Dios. Y vea usted lo que dice. Estoy Ezequiel 34:11 y siguientes. En mi caso yo utilizo Reina Valera, pero cualquier versión es bienvenida. Bienvenida también Ingrid Arana. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Y bien, dice así. Porque así ha dicho Adonai, el Señor. He aquí yo. Y vea usted que repite. Carlos Díaz, qué alegre que esté con nosotros. Ya lo habíamos extrañado desde Huehuetenango. Un abrazo fuerte para usted. Y dice, vea usted cómo el Señor es enfático y repite 2 veces. He aquí yo, dice el Señor. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Recuerda usted cuando estábamos platicando acerca del texto precisamente en Marcos 13, de donde se derivó precisamente este estudio del matrimonio hebreo? El Señor ahí, y también lo vimos en Apocalipsis, dice que mandará a recoger a sus hijos desde los 4 puntos cardinales. Y vea usted cómo dice aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Oiga bien, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, dice el Señor, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Vea usted qué hermosa promesa del Señor. Por supuesto, ponga usted ahora, en lugar de una cita literal textual, como lo estamos leyendo, súmele un nivel superior y piense que se refiere a esa tierra prometida, a esa tierra que produce leche y miel, pero que no es de esta naturaleza, sino es la celestial, la Israel que está descrita, por supuesto, en Apocalipsis. Y es que sabe que podríamos hacer un cruce de citas precisamente en Éxodo 6. Si usted me acompaña para allá, por favor, vamos a leer un texto que es hermoso y del cual se basa precisamente el orden o el ceder de Pesaj, de Pascua. Y es que aquí están las promesas del Señor para su pueblo. Esto es precisamente lo que da pie a las copas de la bendición en la cena pascual. Y dice así, Éxodo 6, versículo 3, desde el 2 vamos a leer. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Adonai, yo soy el Shaddai. Y aparecía a Abraham y a Isaac, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Vea usted, primero el Señor les dice quién es Él.
Y segundo, ¿cuál es su promesa? Vean qué cosa más hermosa, porque se está recordando del pacto que hizo con anterioridad con Abraham. Y dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os sacaré, yo os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis, que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Vean, esta promesa es una promesa hermosa que resume toda la historia de la salvación. Hacia ahí vamos. Igualmente lo describe Ezequiel 34. Nuestro peregrinaje se compara al camino de Israel por el desierto. Este es el tiempo en el cual nosotros estamos en esta tierra. Pero recordemos que claramente en Oseas el Señor dice: y te seduciré y te llevaré al desierto, y ahí hablaré mis palabras. Porque efectivamente el desierto en el hebreo comparte raíz con la palabra dabar, y esto es palabras. Así que es en el desierto cuando el Señor habla al oído de su pueblo, tal y como sucedió con Israel. Pero continuando, de acuerdo al matrimonio hebreo, vea usted que esta es una promesa del Señor, está dada desde Abraham, desde Génesis. Y por supuesto, antes de entregar la ketubá o este contrato matrimonial, del cual yo le estaba hablando y en donde están descritas estas promesas, Dios se recuerda de su pacto, Éxodo 19, y dice así: y vosotros me seréis una nación santa, es decir, una nación diferente, pero diferente en todos los aspectos de vuestra vida, todos. ¿Cómo? Seréis un pueblo de real sacerdocio, una nación apartada, distinta, una nación que refleje mi gloria. De eso se trata todo esto, ser un pueblo escogido por Dios, que por supuesto refleje y pueda ser ese faro de luz a las naciones. Así que se vuelva a injertar, que vuelva a tomar de esta misma savia para que esté conectada con el Señor, y cuando lleguemos entonces a la Nueva Jerusalén, tal y como está descrito en el libro de Apocalipsis, seamos capaces por la misericordia de Él de poder entrar. Porque acuérdese usted que dice claramente que nada inmundo entrará a la santa ciudad. Así pues, recordando todo esto y teniendo en mente, entonces hablamos la semana pasada de la novia que es escogida. Y así, de la misma manera como llegó el siervo con Rebeca, y recordará usted toda la historia, y si tuvo la oportunidad de leerla en la semana, recordará que también es el mismo trabajo que hace el Espíritu Santo con nosotros, haciéndonos entender la necesidad que tenemos de Dios. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es Él? Y esa necesidad del perdón de los pecados. Esto es justicia, juicio y por supuesto su enorme misericordia, gracia y amor. Así, luego hablamos del mohar o el pago matrimonial. Y recordamos que la semana pasada hablamos acerca de la dote que era entregada a la novia y al padre de esta. Y por supuesto, nuestro novio también pagó una dote con altísimo precio, dice Pedro, y es la sangre del Cordero. Esta es la dote que nos fue entregada y por supuesto sellado este pacto, tal y como lo dice Efesios, con las arras de su espíritu hasta que Él venga. Vea usted cómo la figura que nos es descrita en Génesis se cumple a la perfección, claro, en estos términos proféticos y escatológicos. Así pues, me permito leerle 1 de Pedro 1, 18, 19 y dice: sino con la preciosa, comienzo, por cuanto fueron comprados por precio, glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Pero ¿cuál fue este precio? Sabiendo que no fue con plata ni con oro, que no fue con plata ni con oro, los cuales se deterioran en este mundo, sino que fuimos redimidos de nuestras vanas acciones
aquellas que recibieron de los padres, sino que fuimos salvos por medio de la sangre del Cordero sin mancha, y esta sin contaminación alguna, que es la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Vea usted qué cosa más hermosa. Así entonces le dimos paso a hablar del Kedushin y el Erusín, y esta es la novia santificada, apartada, que espera gozosa el tiempo del regreso del novio. Y el Erusín es el compromiso, dicho en términos modernos, pero de acuerdo a la historia era la primera parte de este ritual matrimonial. Así que luego venía esta segunda parte del Nisuim o la consagración de la novia. Acuérdese usted que desde ese momento ya este era un matrimonio formal, aunque no se había consumado, pero tenía este estatus de serio, firme y, por supuesto, eterno. Luego hablamos de la ketubá o el contrato matrimonial, y ketubá quiere decir lo que está escrito. Así comenzamos hoy con las buenas nuevas en Ezequiel 34 de lo que está escrito. Nuestro novio vendrá a buscarnos, por supuesto, recordando esta ketubá que nos dejó, porque era precepto, era mandato que la novia mantuviese siempre con ella la ketubá. Así que es importante recordar que incluso vea usted la importancia de la palabra, que después del desposorio la novia debía de llevar la ketubá dentro del recinto matrimonial. Así no podía estar en ninguno de los casos la novia sin su ketubá. Y vea usted que, por supuesto, en el tiempo del Nuevo Testamento se hablaba de la ketubá como el Antiguo Testamento, pero en estos tiempos, con la revelación de Jesucristo, tal y como lo hemos dicho en Hebreos capítulo 1, esa revelación hermosa de nuestro Mesías, del Salvador, por supuesto entendemos que nuestra ketubá es desde Génesis hasta Apocalipsis. Así, vea usted que todas las promesas, dice Pablo en 2 Corintios 1:20, son en él sí y amén. Por supuesto, además, él nos ha prometido amor eterno. Y dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado mi misericordia. Así que si usted quería encontrar un matrimonio real, con un amor real, con un novio real, que cumple su palabra, lo he encontrado en Jesucristo. Por supuesto, Él ha prolongado su misericordia porque ha sido tan profundo, eterno y grande su amor que se entregó a sí mismo. Y bien, entonces vamos a continuar. Y aquí hay una frase hermosa, muy, muy hermosa en Cantares, y esto nos hace entender y tener un mayor gusto, si se puede decir de esta manera. Y es Cantares 6:3 que dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así, platicamos también la semana pasada acerca del misterio, cómo si Israel había pecado e invalidado el pacto, el Señor siempre les dice que les dará esa redención. Y claro, esto solo lo podemos entender a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias por estar conectada. Ingrid Arana también. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bien, pues le decía que esto es un misterio para el pueblo de Israel, porque recuérdese usted que la ley era tajante y determinante, tal y como lo señala Romanos capítulo 7. Y es aquí donde debemos de ponernos en ese contexto para poderle dar una interpretación adecuada a ese texto, justamente en donde Pablo nos explica y le habla a los que conocen la ley, es decir, al pueblo de Israel, hablándole acerca de este misterio, cómo el novio se entregó y murió para dejar libre a la novia fornicaria, a la novia adúltera, y claro, volverla a tomar en matrimonio. Así, vea usted qué cosas más hermosas tiene la palabra cuando la estudiamos desde el contexto metatextual. Así, luego, la novia debía de aprobar si efectivamente quería o no quería desposarse con el novio. Tal y como lo hizo Rebeca cuando le preguntaron sus hermanos y le preguntó el siervo de Abraham, si deseaba irse con él para encontrarse con el amado. Vea usted que en aquel entonces
pues no funcionaba muy bien el WhatsApp ni tampoco había videoconferencia. Así que Rebeca únicamente sintió lo que había en su corazón. Y claro, decidió ir con el siervo a conocer a su amado. Y la novia aprueba, entonces toma y hace suya la dote. Recuérdese usted que yo le comenté la semana pasada que en el texto precisamente de Génesis 24 se habla de los arcillos que le entregó el siervo a Rebeca. Y esto tiene un significado, por supuesto, profético hermoso, porque habla de una beca Golgolet. Y ya usted va entendiendo con la lingüística a qué se refiere. Claro, aquel que fue partido en el Gólgota. Estas joyas eran precisamente una sombra hermosa de Jesucristo muriendo en el Gólgota y lo que eso representa. Y esto tal y como lo vamos a hacer con el texto de Génesis 6 y Ezequiel 34, estas promesas de salvación, las vamos a dejar guardaditas por un tiempo hasta muy pronto, cuando estemos hablando de la celebración de Pesaj, que está a la vuelta de la esquina, muy pronto. Así que si usted quiere saber qué quiere decir esto del Beca Golgolet, pues esté pendiente, porque cuando hablemos de estas hermosas fiestas de Santa Convocación, el calendario hebreo, desde, por supuesto, su inicio con las fiestas santas, estaremos hablando precisamente de todas estas figuras que nos hablan de Jesucristo. Y bien, luego hablamos del Kedushin y nos fuimos a Ezequiel 31 y además a Proverbios 8. Y estuvimos hablando acerca de esta santificación y esta forma de apartarse de la novia, que por supuesto para nosotros es muchísimo más sencillo porque hemos sido, claro, sellados con el sello del Espíritu Santo. Y claro, usted si ha leído la carta a los Romanos, nos explica de una manera magistral, Pablo, cómo ahora nosotros tenemos este poder para poder vivir dentro de la Torá. Ya no solamente verla por fuera, sino vivir dentro de estos mandamientos. Luego hablamos de la mikvé e hicimos una analogía recordando el pueblo de Israel que salió de Egipto y pasó por el mar. ¿Se recuerda usted que leímos Ezequiel 16, 8, 9? Y decía, entonces pasé junto a ti y te vi y miré tu tiempo y era tiempo para el matrimonio, tiempo de amores, dice Reina Valera. Extendí mi mano hacia ti y cubrí tu desnudez. En otra versión, justamente Reina Valera dice, extendí mi manto hacia ti. La semana pasada estuvimos hablando lo que representa el manto. Y te juré e hice un pacto contigo, declara el Señor de señores, y fuiste mía. Y claro, vemos acá lo mismo que describe Pablo en Ezequiel, el lavamiento por la palabra. Rosana Chávez, bienvenida. Así que la mikvé del Mar Rojo, dice 1 Corintios, es una figura de este bautizo. De la misma manera que nosotros los cristianos entendemos que es una figura el hecho de bautizarnos y dejar, como Pablo nos lo explica, en el agua la naturaleza anterior, la naturaleza humana, pero revivir a una novedad de vida. Si juntamente con Cristo fuimos crucificados y enterrados con Él, igualmente resucitaremos con Él. Nos lo explica Pablo en Corintios. Así, ahora vamos a hablar del tálamo. El tálamo o la cámara nupcial. Y es que es importante entender una serie de situaciones que suceden en el matrimonio hebreo para que podamos tener esta cosmovisión. Recuérdese usted que en los evangelios se nos platica que la Virgen María pues era eso, precisamente una virgen, pero estaba desposada con José. Y debemos entender entonces qué nos quieren decir los evangelios con respecto a esto. Y es que precisamente había ya sucedido todo o gran parte de este rito matrimonial, pero ellos no se habían conocido íntimamente. Ella continuaba siendo virgen, pero el estatus de matrimonio era tal y era tan importante que en el caso de quererse separar,
pues esto obedecía a un divorcio como tal cosa. Era verdaderamente de suma trascendencia este pacto matrimonial. Y estando en ese estado, recuérdese usted que, y de eso vamos a hablar, el novio por un breve periodo de tiempo se retira y va a preparar precisamente el tálamo para la novia y el lugar donde han de habitar los dos. Y estando en este periodo del tiempo del casamiento es que la Virgen María concibe, y por supuesto sabemos lo que sucede, la hermosa historia de Dios mismo tomando cuerpo, pero vea usted que pasa algo muy, muy importante. Y es que la palabra que se utiliza en el hebreo, usted sabe que hay muchas palabras que se traducen al español con un mismo vocablo. Y en este caso, la palabra que se utiliza en los evangelios para virgen no solamente es betulá, sino que va más allá. Y pues hay toda una explicación de los antiguos, de Rashi y otros, que nos explican que es una betulá. Pero en este sentido, aún un poco más elevado, se dice que esta betulá era una alma. Y esto quiere decir una jovencita que todavía no está en la capacidad física de procrear. Así, se cree entonces que la Virgen María tenía unos 12, 13 años cuando quedó embarazada del Señor Jesucristo. Vea usted qué cosa más hermosa. Y esta es la razón por la cual, siendo justo, José toma la determinación de abandonarla en silencio, porque el estatus de matrimonio era tal que lo que correspondía en el momento en el cual todos se dieran cuenta del embarazo extramatrimonial de la Virgen era apedrearla. Era una cosa verdaderamente seria. Y es por eso que Dios mismo susurra al oído y al corazón de José y le explica que ese niño santo es el Redentor, el Salvador del mundo. Es importante entender entonces estas explicaciones metatextuales de los textos bíblicos a partir de las ciencias bíblicas para poderle dar una interpretación correcta. Pues bien, entonces el novio le decía, oiga bien, el anuncio que el novio le hacía a la novia y era textualmente, voy a preparar un lugar para ti. Si yo voy ahora, regresaré por ti. ¿Y usted sabe quién nos dijo esto? Por supuesto, Jesucristo. Y a mí me encanta, y se lo voy a decir, en el Evangelio de Juan, cuando se describe la tumba del Señor Jesucristo, hay un detalle que pasa desapercibido. Yo suelo señalarlo en cada Pesaj porque es algo verdaderamente hermoso, pero se lo voy a contar el día de hoy. Y es que fíjese usted que si usted se va a ese texto, yo no lo voy a hacer por razones de tiempo, solo se lo voy a comentar. Fíjese que se describe que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, que por supuesto estaba vacío porque nuestro Señor había resucitado, estaba la piedra corrida y ellas entran al lugar del sepulcro. Pero fíjese que se señala algo que en los evangelios sinópticos pasa desapercibido, no está señalado, solamente es en Juan. Y es que se describe todos los lienzos con los cuales el Señor había sido amortajado, están tirados en el suelo, a la par del lugar donde su cuerpo había descansado. Pero la servilleta o el lienzo con el cual había sido cubierto su rostro estaba perfectamente doblado y puesto con cuidado sobre el lugar donde había descansado. Y vea usted que aquí hay un hebraísmo hermoso que si nosotros lo leemos al español nos lo perdemos, tristemente. Pero en el hebreo esto tiene una cosmovisión, una profundidad hermosa. Resulta ser que dentro de la costumbre hebrea, cuando un comensal está sentado a la mesa y tiene su servilleta y por alguna razón tiene necesidad de levantarse, pasan dos cosas. Una, si el comensal ya no va a regresar,
deja la servilleta de manera descuidada. Se levanta y deja ahí la servilleta. Así quien le está atendiendo sabe que no regresará. Pero si el comensal va a regresar pronto, deja entonces doblada la servilleta, colocada cuidadosamente sobre la mesa. Así que nuestro Mesías, claro, nos estaba avisando que vendría y vendría pronto. Así, la semana pasada estuvimos hablando acerca también de esta expresión, el día y la hora que nadie conoce. Y déjeme leerle nada más en Juan 1, del 1 al 4, dice así: No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo. ¿Se recuerda lo que habíamos leído en Ezequiel? ¿Lo que leímos en Números? ¿Se recuerda usted lo que hemos leído en Apocalipsis? La promesa es la misma. Él regresará por nosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y vea usted que en Marcos 16:19 dice: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que esto es importante entenderlo. Él fue a prepararnos lugar. Es una cosa verdaderamente hermosa. Y de todas maneras, por todos lados nos dice: vengo pronto. ¿Por qué cree usted que Apocalipsis precisamente termina de esa manera? Si se viene usted conmigo y veamos los últimos versos del último capítulo de Apocalipsis, y verá que la promesa es exactamente la misma, porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo Señor. Y vea bien, vamos a ver. Versículo 12 del capítulo 22. Y dice así: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, es decir, el alef y la tab, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados o gozosos los que lavan su ropa. ¿Se da cuenta? Exactamente lo mismo que nos es descrito en Génesis, para tener derecho al árbol de la vida. ¿Se recuerda usted a dónde vamos? A esa tierra prometida en donde el árbol de la vida, es decir, Jesucristo, estará en medio de nosotros. Y para entrar por las puertas en la ciudad, y quiero por favor, aunque no sé si me va a dar tiempo de llegar hasta allí, que recuerde y tenga en mente este texto: para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, oiga bien, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dígame usted si no es motivo para estar sumamente gozosos de ver la unidad de la palabra, de ver la integridad del mensaje de Dios, y que por supuesto no cambia, porque nuestro Dios es uno, es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, y su palabra es sí y amén, y es eterna, es para siempre. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo: todo pasará, cielos y tierra pasarán,
mas mi palabra permanece. Así pues, hablando entonces del tálamo, recuérdese usted que la semana pasada hablamos que el novio y la novia van por un breve periodo de tiempo al tálamo, por supuesto, no sin que falte la ketubá. Y están dos testigos afuera para dar eso, para testificar precisamente que ya marido y mujer estuvieron a solas con una ketubá de por medio en un lugar íntimo. Y esto se considera como precisamente la consumación del matrimonio. Así que la mujer entonces es cubierta por su esposo, no solo de manera física, sino también en este sentido espiritual. La dedicación, la protección, la entrega que el esposo debe dar a su esposa está todo descrito en la ketubá y por supuesto se hace efectivo en el tálamo nupcial. Y la entrega, por supuesto, debe ser recíproca. Así que poco a poco podemos ir juntando todas las piezas de este rompecabezas y empezar a ver que la historia que nos es contada desde Génesis hasta Apocalipsis es una hermosa historia de amor, es una novela con estos personajes reales, pero en donde se lleva todas las palmas nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora vamos a platicar acerca de, alguien me escribió por ahí, acerca del término del día y la hora que nadie sabe, que está descrita en Mateo 24. Y es que recordará usted que ya habíamos previo hecho un ejercicio exegético hablando acerca de crítica textual y entendimos que está añadido ni el hijo. Es decir, cuando el texto dice acerca del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, entendimos, de acuerdo a la crítica, yo le exhorto a que usted pueda investigar y ver la crítica textual, se dará cuenta que esta frase, ni el hijo, está agregada en el texto. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque los traductores, los escribas, no eran exégetas, solamente copiaban los textos y si súbitamente les hacía sentido agregar alguna cosa, entonces la ponían. Pero es importante entender que cuando hablamos del día y la hora que nadie conoce, se refiere a una fecha específica del calendario hebreo. Y esto se refiere al primer día o Rosh Hashanah del calendario civil hebreo. Claro, cuando se conmemora la fiesta de trompetas. Esta fiesta de trompetas recibe también el nombre del día y la hora que nadie conoce. Y déjeme ponerle en contexto para que usted entienda. Resulta ser que los sabios entendían que en esa fecha, especialmente, había un secreto escondido que nadie conocía y del cual estaba sumamente ligado a la redención futura, es decir, a la Geulá. Claro, usted y yo ya entendemos estos conceptos de la redención futura, nuestra redención, tal y como lo describe Pablo, y claro, ellos estaban entendiendo, vea usted, a través de las sombras y de los escritos del Antiguo Testamento, todo lo que nosotros se nos ha revelado a través de los evangelios en Jesucristo. Y déjenme contarle entonces que ellos sabían que tenían que guardar ese secreto del enemigo, es decir, de Hasatán. Y por eso esa fiesta recibe el nombre de el día y la hora que nadie conoce, o el día escondido. Pero esto va más allá. Fíjese usted que esta festividad se lleva a cabo en 2 días del calendario. Y esto sucedía porque era tan importante que en el antiguo Israel todos y cada uno empezaran la celebración de las fiestas exactamente a la misma hora. Acuérdese usted que de acuerdo a Génesis capítulo 1, el día hebreo comienza a la caída del sol cada tarde. Así era necesario que el sumo sacerdote o los sacerdotes estuvieran expectantes esperando 2 luceros en el cielo y que hubiesen 2 testigos que dieran testimonio de tal cosa. Y entonces se empezaba a anunciar que el día había comenzado. ¿Con qué razón? Para que las festividades empezaran al mismo tiempo. Pero déjeme recordarle que habían muchos que estaban ubicados en la diáspora. Esto es, que se habían quedado todavía viviendo en Babilonia y los alrededores. Así que el sistema para
que pudiesen avisarse unos a otros acerca del inicio de la conmemoración era subir a los montes y prender ahí fogatas. Y así, a la hora de encender estas fogatas, en los montes vecinos podían dar el aviso que ya había comenzado el día, el 1 de Tishri, es decir, el primer día del calendario hebreo civil. Este calendario, para quienes hoy nos están viendo por primera vez, es importante señalar que lleva la cuenta desde Génesis, es decir, va sumando todos los días y los años y los meses hasta la presente fecha, y a decirle que nosotros estamos en el año 5780 desde ese momento, y es precisamente el 1 de Tishri cuando se celebra el cumpleaños de Adán y el cumpleaños de la creación. Así entonces entendemos que cuando el Evangelio nos dice, porque el día y la hora nadie conoce, se refiere precisamente al 1 de Tishri. Es el día de una fiesta de Santa Convocación. Así que aclarando esto, porque es muy importante entender todos estos datos culturales hebreos, podemos proseguir. Así que vamos a continuar con el regreso del novio. Usualmente este se daba a la medianoche. Y es que fíjese usted que hasta Pablo nos dice que en un abrir y cerrar de ojos. Y esto tiene, por supuesto, una razón de ser en el contexto hebreo. Esto es un hebraísmo. Y es que es precisamente unos segundos antes del amanecer cuando la noche es más oscura, tal y como nos lo describe la Biblia. ¿Recuerda usted que la palabra, el espíritu de la profecía, es ese espíritu al cual, la palabra a la cual debemos de prestar especial atención? ¿Cuándo? Cuando el día oscurece, cuando es la noche, cuando está más oscuro, porque esta es, tal y como lo plantea la Biblia, es como lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro camino, es antorcha que alumbra en el día oscuro. Y así es que debemos entender todo este camino profético descrito a manera de símbolos, a manera de historias que están relatadas para nosotros, para que no nos perdamos y no nos salgamos del camino. Entonces, regresando precisamente a lo que tenemos que decir en cuanto al regreso del novio, déjeme decirle que este era usualmente a la medianoche. Y entonces se anunciaba con voz potente, con sonido de shofar, es decir, el cuerno de carnero se hacía sonar, y gritos que exclamaban: «He aquí viene el novio». Inmediatamente las vírgenes que debían tener su lámpara encendida iban a alumbrar el camino del novio para llevarlo hasta donde estaba la novia. Y es así como esta, imagínese usted, estaba velando el regreso de su amado. Claro, esto no quiere decir que no durmiera, pero estaba en constante atención para esperar a su amado. Y entonces llegan las vírgenes alumbrando el camino del novio y era un regocijo tal en el caminar. Había sonido de shofar, gritos, y entre los gritos se escuchaba justamente Baruch Beshem Adonai, y se escuchaba, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ve usted si esto no es una alusión hermosa al pasado y al futuro? Y claro, déjeme contarle, y también de esto estaremos platicando cuando hablemos de la conmemoración de Pesaj. Y es que, ¿se recuerda usted cuando Jesucristo entró en la burriquita a Jerusalén? ¿Se recuerda cuando los judíos ponían aquellas palmas? ¿Sabe usted qué decían? Precisamente, Baruch Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vea usted, todo esto tiene hebraísmos que explican toda esta situación histórica. O sea, es todo un contexto cultural para que nosotros podamos entender.
Anita Ortiz y alguien por ahí se me pasó, mil disculpas, pero ahora los estoy saludando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así, vea usted que en Mateo 25:26 dice, y a medianoche se escuchó una exclamación, miren, viene el novio, salgan a su encuentro. Y Mateo 24:30 podemos leer, en ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se recuerda usted cómo subió? Así mismo descenderá. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:30. Y Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:16-17, dice así. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo, con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y en ese tiempo nosotros los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos, y aquí hay una palabra importante de señal, arrebatados, a una junto con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Señor. Recuérdese usted que la palabra en las nubes tiene un contexto hebreo y quiere decir rápidamente. No quiere decir como Dragon Ball Z, para nada. Quiere decir rápidamente. Y en el aire el término griego es air, que se refiere al término hebreo keter, y esto es con gloria. Así que, habiendo señalado eso, podemos continuar a Lucas 12 y dice, el anuncio de la llegada del novio implica tácitamente que se llevará con él a su prometida. Esto ya estaba anunciado, claro, desde la antigüedad. Yo mismo, dice el Señor en Ezequiel, vendré a mis ovejas y las juntaré de los 4 puntos cardinales. Está descrito también en Apocalipsis. ¿Qué sucederá? Sucederá. Y cabe mencionar que el texto señala en el griego harpazo, es la palabra que se utiliza para y que se traduce como arrebatamiento, aunque debemos entender cuál es el contexto hebreo de esto. Así, harpazo quiere decir retirar con violencia, pero en el hebreo la palabra utilizada es natsal y esto es cargar entre brazos. Ahora bien, el término natsal se utilizaba cuando las mujeres en el antiguo Israel estaban poniendo los panes sobre el fuego y alguno de estos panes caía en las llamas, ellas hacían natsal para retirarlo de este calor. Así que ese es el término que se traduce como arrebatamiento. Muy bien, ahora permítame, vamos a ver qué quería yo leerle. Quiero hacerle, además me voy a saltar por razones de tiempo, pero creo que la semana entrante nos vamos a tomar todavía un tiempecito para terminar esto con respecto al matrimonio hebreo, pero hemos visto algunos textos en los cuales nos apoyaremos para lo que le quiero mostrar. Así que por favor escríbame si está de acuerdo que la semana entrante todavía sigamos viendo el matrimonio hebreo. Y es que recordará usted que yo le hice énfasis cuando hablamos acerca de las puertas en Apocalipsis. Y luego vea usted que también acá acabamos de leer otro texto en el Evangelio y nos habla de las puertas. Y yo le dije a usted que pusiera mucha atención en la forma en que Jesucristo ascendió, porque ahí mismo descenderá de la misma manera. Y es que esto sucedió en el Monte de los Olivos. Déjeme contarle acerca de una tradición del antiguo Israel y del Oriente Medio. Y es que fíjese usted que esto se remonta, Ana María Monzón, muchas gracias. Esto se remonta a los tiempos ancestrales, incluso antes del tiempo de la salida de Israel de Egipto. Déjeme contarle. Resulta ser que la entrada de la casa, la puerta de la casa, era un lugar de alta estima. Y usted habrá visto que en la Biblia constantemente se habla de los sabios que se sientan a la entrada de la ciudad.
a la entrada del tabernáculo, a la entrada del templo. Y esto tiene un saludo muy especial, Pastor Tito Medina. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Así que seguía contándole que el lugar de la entrada de una casa, por supuesto, del templo de Jerusalén, el lugar de la entrada de la ciudad, era una cosa de altísima estima. Y se acostumbraba entonces a hacer sacrificios ahí. Le estoy hablando, como le repito, del tiempo previo a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vea usted qué cosa más hermosa, qué sombra más preciosa, anunciando lo que sucedería en Egipto y posteriormente, por supuesto, en cumplido a cabalidad ese pacto de amor, claro, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo muriendo en una cruz. Déjeme contarle entonces que se hacían los sacrificios de los animales muy cerca, muy próximos a las puertas de entrada de las casas. La razón por la cual esto sucedía es que se establecía un pacto. Y si usted iba a invitar a algún amigo, a algún familiar para ir a cenar a su casa, entonces la sangre de este animalito se colocaba en los postes y en los dinteles, pero además se derramaba también en el umbral. Los postes son los que están a los lados de la puerta, el dintel es la parte superior y el umbral es la parte de abajo. Así que en esa parte de abajo, Pastor Salvador Flores, un abrazo muy fuerte para usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi cariño para usted y la pastora Isabelita. Anita Ortiz, muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a seguir entonces. Así que le decía, ponga mucha atención porque esto es verdaderamente impresionante. Y vea usted. Entonces se aplicaba la sangre en los postes y en el dintel, pero también se derramaba en el umbral. Así pues, cuando los invitados entraban a la casa, se establecía un pacto desde el momento en los cuales estos accedían a entrar. Pero debía hacerse muy cuidadosamente porque no se debía pisotear la sangre que estaba expuesta en el umbral. Y esto claramente tiene esa revelación en Hebreos capítulo 10, hablando de no pisotear la sangre de nuestro Mesías. Vea usted qué figura más hermosa. Así entonces entraban los invitados a la casa y ya por el hecho únicamente de haber entrado, se establecía un pacto de amistad, un pacto de vida. Claro, terminaba sellándose con la comida, el sentarse a la mesa desde la cultura hebrea, desde la cultura de la antigüedad en todo el Oriente Medio, es precisamente esto, establecer un pacto. Y más aún si hay sal presente. Déjeme contarle que eso es un pacto indeleble, es un pacto eterno. Vea usted las figuras. Así pues, entonces, de aquí nace la costumbre de cargar a la novia y dar un paso adelante con todo el cuidado de no pisotear la sangre y pasar a través de la sangre que está expuesta en los postes y los dinteles. Pero vea usted porque yo le estoy señalando todo esto. Y es que resulta ser que nos vamos a hacer un viaje a Génesis y no me voy a ir al texto por razones de tiempo, pero sé que es un texto que usted conoce. Recuérdese cuando Jacob, después de caminar mucho huyendo de su hermano Esaú, decide dormir en cierto lugar. Pero es que este no es cualquier lugar. Es un lugar verdaderamente especial e importante. Y déjeme decirle que toma una piedra y la pone por almohada, la pone de cabecera. Claro, usted y yo sabemos de quién se trata la alusión de esta piedra. Por supuesto, Jesucristo. Y duerme. Y se despierta conmocionado. Y claramente dice, este lugar es, ya usted lo sabe, efectivamente, casa de Dios, puerta del cielo. Vea usted, puerta del cielo. Y es que es precisamente ahí donde se pone la sangre, en los dinteles, en los postes y en el umbral. Esa es la puerta del cielo, claro, Jerusalén. Y hablándolo
Espiritualmente, elevando nuestra interpretación a un nivel mayor, entendemos que, por supuesto, la sangre de Jesucristo, dice Hebreos, acompáñeme por favor, vamos al texto de Hebreos muy rápidamente. Usted sabe que es un libro, bueno, es mi libro favorito, realmente. Y vea usted, Hebreos 10, versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No sé si usted alcanza a entender toda la analogía que se había establecido en el Antiguo Testamento y está siendo explicada, nos está siendo revelada a través del sacrificio salvífico de Jesucristo. Esa es la consumación del pacto. Jesús muriendo en una cruz, abriendo un lugar a través de su carne, a través de su sangre. Así, el regreso del novio será justamente en el mismo lugar de su partida. ¿Sabe? Dijo el Señor, si yo me voy, vengo pronto y regresaré por ustedes. Y ahora, vamos a ver, nos quedan 2 minutos, pero vamos a hablar brevemente de la jupá o el dosel matrimonial. Y aunque ya habíamos hablado un poquitito acerca de esto la semana pasada, déjeme decirle que la jupá, usted seguramente habrá visto postales o quizá ha tenido la oportunidad de estar en un matrimonio judío y recordará que es un dosel hermoso, que verdaderamente hay unas cosas preciosas, ¿verdad? Los decoran lindamente y muy finamente, y es ahí donde son llamados. Pastor Bernal Usúa, bienvenido, muchas gracias. Mi amada Ana María, ya la habíamos saludado. Muchísimas gracias por estar cada uno de ustedes con nosotros, es una bendición tenerlos. Así que esta jupá representa, claro, esa nube en el desierto, ese sol, esa columna de fuego, representa las alas del Altísimo, descritas en el Salmo 91, pero también, de una manera también analógica, ¿sabe? Representa el cielo. Es que Dios mismo se preparó el sol, la luna y las estrellas como dosel matrimonial para ese día hermoso del matrimonio con la novia. Así que hoy nos quedamos hasta aquí, ya que ustedes me dieron el sí, entonces vamos a continuar platicando la próxima semana de algunos detalles que nos quedan todavía acerca de este hermosísimo matrimonio, el matrimonio hebreo, el que nos cuenta cómo será nuestro matrimonio, nuestra pronta reunión con el amado. Un fuerte abrazo, Ana María. Muchísimas gracias por los comentarios y a cada uno de ustedes que el Señor los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, ponga en ustedes paz y su nombre, el nombre que nos ha sido revelado, el nombre de Yehoshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios, esté en su frente y en su corazón. Así que, y no me quiero ir sin antes contarle que tenemos muy buenas nuevas. El pastor Alfonso Ledesma estará a partir del día de mañana, todos los jueves por la noche, hora Centroamérica, México, 7 de la noche, transmitiendo el hermosísimo estudio de Josué. Así que no se lo pueden perder. Mañana daremos inicio, tendremos un conversatorio y en lo sucesivo estará él tomando ese tiempo para regalarnos todo lo que el Señor le ha mostrado, por supuesto, desde la perspectiva metatextual del estudio bíblico. Así que los esperamos mañana, 7 de la noche, Escuela Superior El Olivo. Si no le ha dado like, por favor, dele like y active la campanita para que ésta le avise cuando se empiece la transmisión. Así que muchísimas gracias por el interés, por el amor que usted le tiene a nuestro Dios principalmente y a su palabra. Nos vemos el día de mañana en el conversatorio del estudio de Josué. Muchísimas gracias, un abrazo, bendiciones.